Comentario sobre la epístola a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él antes había prometido por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El versículo 1 dice Pablo, aun cuando el nombre de Pablo no sea muy importante como para detenernos largamente en su comentario, y teniendo en cuenta que nada podemos añadir a lo dicho por otros expositores, guardaría yo por completo silencio si no fuese porque puede contentarse fácilmente a unos y otros, y en pocas palabras trataré esta cuestión. Quienes piensan que el apóstol adoptó este nombre como un testimonio y recuerdo por haber ganado para Cristo por su predicación al procónsul Sergio Paulo en Hechos 13:7 son refutados por el mismo San Lucas, quien demuestra que el apóstol antes de este acontecimiento ya se llamaba así. Tampoco me parece verosímil que este nombre le haya sido dado después de su conversión a Cristo. Es San Agustín quien sugirió, no por otra razón, pienso yo que por la fe de filosofar hábilmente, que por significar la palabra Pablo pequeño en latín. Dicho apóstol se llamó así porque antes de su conversión fue un Saulo orgulloso y después fue un Pablo, es decir, un pequeño y humilde discípulo de Jesucristo. Más probable es la opinión de Orígenes, quien cree que San Pablo tuvo dos nombres, uno verdadero, dado por sus padres Saúl o Saulo, bastante común en su país, para manifestar la nacionalidad y la religión a que pertenecía, y otro Pablo, añadido por ellos como testimonio de su ciudadanía romana, deseando por tanto que este honor muy estimado entonces no se oscureciese en él. Sin embargo, ellos no lo estimaron demasiado como para borrar en su hijo la señal y el recuerdo de que pertenecía a la nación y a la raza judía. En cuanto a que él haya usado más frecuentemente el nombre de Pablo en sus epístolas, puede obedecer a que era el más conocido y repetido por las iglesias a quienes escribía, y mejor recibido y más agradable en las tierras del Imperio Romano, aunque fuera menos conocido en su país y en su raza. No es nada malo si él procuraba evitar sospechas de las que podía muy bien librarse por causa del odio que los romanos y los de las provincias sentían contra los judíos, absteniéndose de avivar también el odio de los suyos y buscar la manera de mantenerse por medios lícitos. Ahora dice siervo de Jesucristo. Se adorna con estos títulos para dar mayor autoridad a su doctrina. Esto lo consiguió de dos maneras, confirmando su vocación apostólica y mostrando que por ella se relacionaba también con la Iglesia romana. Una y otra cosa eran muy necesarias, es decir, el llamado apóstol por la vocación de Dios y su unión con la Iglesia de Roma. Después se dice servidor o ministro, llamado al cargo de apóstol, indicando que no tomó el cargo sin razón. Enseguida afirma que ha sido puesto aparte para confirmar mejor que no pertenece, como otros, al orden común, sino que es el verdadero apóstol del Señor. En este sentido, antes descendió del término general a una clasificación más baja, pues el apostolado es una forma de ministerio distinto a todos cuanto tienen el cargo de enseñar y que son llamados ministros o servidores de Jesucristo, porque los apóstoles
tienen un grado de honor superior a los demás. Esta elección, acerca de la cual habla después, indica que tiene como objetivo y fruto el apostolado. Así demuestra brevemente la finalidad a la que fue llamado por esta vocación. Es por eso por lo que, diciéndose ministro o servidor de Jesucristo, se iguala a todos los doctores, y al atribuirse el título de apóstol se coloca sobre los demás. Pero, como si esto dependiera de sí mismo, no le daría ninguna autoridad, advierte que fue ordenado por Dios. El significado correcto sería que Pablo es ministro de Jesucristo, como la mayoría, y apóstol por vocación de Dios y no por atrevida usurpación. A continuación, se encuentra más expresamente una declaración sobre el cargo de apóstol, indicando que ha sido ordenado para anunciar el Evangelio. No soy de la opinión de aquellos que relacionan la vocación a la cual el apóstol se refiere con la eterna elección de Dios, creyendo que, por elección o segregación, debe entenderse aquella por la cual San Pablo fue escogido como apóstol desde el vientre de su madre, tal y como él en su epístola a los Gálatas lo dice, 1:15, o aquella por la cual fue destinado a los paganos, como dice San Lucas, Hechos 13:2, sino que, a mi juicio, él se gloría diciendo simplemente que Dios es el autor de su apostolado, y que nadie piense que usurpa tal honor por sí mismo. Debemos aclarar que no todos son idóneos para el ministerio de la palabra, puesto que se requiere para ello una vocación especial, y que aun quienes se sienten muy inclinados hacia el mismo deben guardarse de ejercerlo sin vocación. En otro lugar veremos cuál es la vocación apostólica y episcopal. Es necesario también notar que el cargo de apóstol se basa en la predicación del Evangelio. Por eso deducimos cuán dignos son de burla los perros mudos, que no poseyendo nada que les diferencie de los demás, a no ser sus mitras y cruces y algunos otros disfraces, se vanaglorían sin embargo de ser sucesores de los apóstoles. La palabra servidor significa únicamente ministro, porque se relaciona con el cargo. Digo esto para barrer la imaginación de aquellos que se complacen filosofando sobre la palabra servidor sin objeto alguno, figurándose que existen en ella una antítesis entre la servidumbre de Moisés y la de Cristo. Luego, dice que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Teniendo en cuenta que toda doctrina sospechosa de novedad es poco estimada, el apóstol afirma que la autoridad del Evangelio descansa en su antigüedad, como si dijese que Cristo no ha aparecido repentinamente en la tierra para anunciar una nueva forma de doctrina. Aunque él no sea mencionado con anterioridad, sino por el contrario, que él y su Evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo y en todo tiempo esperados. Mas, porque la antigüedad frecuentemente es engañosa y está llena de fábulas, añade el apóstol un testimonio verdaderamente auténtico para borrar toda sospecha, es decir, apelar a los profetas de Dios. En tercer lugar, dice que los testimonios han sido redactados por escrito, en forma indudable y muy bien registrados en las Santas Escrituras. Podemos deducir de este pasaje que el Evangelio no ha sido dado por los profetas, pero sí prometido por ellos. Así pues, si los profetas prometieron el Evangelio, entendemos que no es algo nuevo más que cuando el Señor se manifestó en carne y no antes. Por tanto, quienes confunden las promesas con el Evangelio se engañan, porque es esencialmente una solemne publicación de Jesucristo manifestado, quien presenta y ofrece la verdad de las promesas hechas con anterioridad. Luego dice acerca de su Hijo: he aquí un extraordinario y bello pasaje por el cual aprendemos que todo el Evangelio está contenido en Cristo. De modo que quien se aleje un solo paso de Cristo, se aleja también del Evangelio,
porque sabiendo que Cristo es la viva imagen del Padre, como dice Hebreos 1:3, no debemos jamás extrañarnos si Él solamente nos es propuesto por aquel al que toda nuestra fe se dirige y en el cual se detiene. Hay pues aquí una descripción del Evangelio por medio de la cual el apóstol quiere decir lo que éste es en resumen. Por eso debemos creer que tanto aquel que lo aprovecha como aquel que posee el conocimiento de Jesucristo han llegado a comprender todo cuanto se puede aprender en el Evangelio. Así como, por el contrario, quienes desean ser sabios fuera de Cristo no solamente desatinan, sino que están rematadamente locos. Luego, el apóstol dice que fue hecho de la simiente de David. Es menester buscar dos cosas en Cristo para encontrar la salvación en Él. Primero, su divinidad y después su humanidad. La divinidad contiene en sí misma el poder, la justicia y la vida que nos son comunicadas por medio de su humanidad. Por tanto, el apóstol ha presentado juntamente la una y la otra como compendio del Evangelio. Es decir, que Cristo ha sido manifestado en carne y en ella ha sido declarado Hijo de Dios, como San Juan lo dice en 1:4. Porque después de afirmar que la palabra ha sido hecha carne, añade que en ella se ha visto una gloria como la de aquel que era solamente nacido del Padre. En cuanto a la afirmación relacionada especialmente con la raza y linaje de David, de la cual Cristo descendió, entiendo que no es algo superfluo, pues por medio de esta frase nos conduce a la promesa, para que no dudemos jamás de que Él es el mismo que fue prometido antes. La promesa hecha a David era muy conocida por los judíos, quienes acostumbraban llamar al Mesías Hijo de David. Es algo que concierne a la seguridad de nuestra fe, el que sepamos que Cristo descendía de David. Luego, dice, según la carne, con objeto de que comprendamos que existe en Él algo más que la carne, es decir, lo que trajo del cielo y no lo que tomó de David, o sea, aquello que Él añade inmediatamente acerca de la gloria de la deidad. Por lo demás, por estas palabras, San Pablo demuestra no solamente una verdadera esencia de la carne en Cristo, sino que también distingue claramente en su naturaleza humana su naturaleza divina, y de este modo refuta la fantasía detestable de Servet, quien atribuyó a Cristo un cuerpo formado por tres elementos increados. Luego, el apóstol pasa a decir, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo nuestro Señor. Fue declarado, o si preferimos, determinado, como si el apóstol dijese que el poder de la resurrección es un decreto por el cual Cristo ha sido llamado Hijo de Dios. Según está escrito en el Salmo 2:7, que dice, «Yo te he engendrado hoy», porque esta forma de engendrar se refiere al conocimiento y manifestación del Hijo. Algunos deducen que estos tres prueban la divinidad de Jesucristo, entendiendo por virtud los milagros, el testimonio del Espíritu Santo y finalmente la resurrección de los muertos. Sin embargo, a mí me gusta más unir las tres cosas juntándolas en una sola, diciendo que Cristo ha sido declarado Hijo de Dios, manifestando una potencia verdaderamente celestial y del Espíritu, por cuanto Él ha resucitado de los muertos, aun cuando esta potencia no se manifestase si no es sellada en los corazones de los fieles por el mismo Espíritu. En efecto, el modo de expresarse utilizado por el apóstol confirma bien esta interpretación al decir que ha sido declarado en potencia, porque en él se ha visto resplandecer un poder a tono con la majestad de Dios, demostrando por él claramente que era Dios. Desde luego, es cierto que esa potencia se muestra en su resurrección, pues San Pablo, en otro pasaje, dice que en la muerte de Cristo se puede notar la flaqueza de la carne, manifestándose la virtud del Espíritu
en la resurrección. 2 de Corintios 13:4. No obstante, esta gloria es desconocida por nosotros, hasta que el mismo Espíritu la graba y sella en nuestros corazones. San Pablo entiende también que en la eficacia admirable del Espíritu que Cristo ha mostrado resucitando, se encuentra el testimonio que cada fiel siente en su corazón por ella, apareciendo tal cosa en el hecho de la santificación, como si dijese que el Espíritu, mientras santifica, ratifica y confirma también este testimonio de su virtud ya demostrado. La Escritura acostumbra a dar al Espíritu de Dios epítetos relacionados con el propósito que trata, como lo vemos cuando el Señor dice Espíritu de verdad, por el efecto que produce. Juan 14:17. Además, la causa por la cual dice que ha resplandecido una potencia divina se debe al hecho de que Cristo ha resucitado por su propio poder, como Él lo profetizó algunas veces diciendo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. O «Nadie me quita la vida». En Juan 10:18. Porque no ha sido mediante una ayuda prestada por la que Él llegó a fin de su muerte, a la cual estaba sometido por la flaqueza de la carne, sino que alcanzó la victoria por la obra de su Espíritu. Luego, dice, por el cual recibimos. Después de haber descrito el Evangelio, para dar mayor autoridad a su cargo, confirma de nuevo su vocación, considerando muy necesario que los romanos estuviesen bien informados. Al nombrar separadamente la gracia y el apostolado, emplea una figura llamada por los griegos ipaiage, como si dijese la gracia del apostolado o el apostolado como don gratuito. Por tal cosa, entiende que esa obra procede totalmente de la pura liberalidad de Dios y no de algún mérito o dignidad personal, pues, aunque tal estado no tenga nada de ventajoso en el mundo, sino peligros, trabajos, enemistades, vituperios y difamaciones, sin embargo, para Dios y sus santos es honroso y excelente, y por tanto es la gracia quien le da existencia. Podemos decirlo así: yo he recibido la gracia por ser apóstol, lo cual es lo mismo. Se añade en su nombre, San Ambrosio lo explica diciendo que el apóstol ha sido ordenado para anunciar el Evangelio en el lugar de Cristo. Como él mismo lo dice de otros, nosotros somos embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5:20. No obstante, para aquellos que tomen la palabra nombre por conocimiento, parece más verdadero esto, porque cuando el Evangelio es predicado, se hace con el fin de que se crea en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 3:23. También San Pablo es llamado vaso elegido para llevar el nombre de Cristo entre los paganos. Hechos 9:15. En su nombre equivale pues a con objeto de que ya manifieste quién es Cristo. Luego dice para la obediencia de la fe. O sea, hemos recibido la orden de llevar el Evangelio a toda gente y nación para que obedezcan por la fe. Declarando así el objetivo de su vocación, advierte a los romanos cuál es su deber personal. Como les dijese, a mí me concierne cumplir el cargo que me ha sido dado, es decir, predicar la palabra, y a vosotros el deber de oírla con toda obediencia, si no queréis hacer inútil la misión que el Señor me ha encomendado. Deducimos pues que quienes se oponen obstinadamente al mandamiento de Dios y menosprecian su orden, rechazan irreverente y desdeñosamente la predicación del Evangelio, cuya finalidad es la de someternos a la obediencia de Dios. Sobre este pasaje, es preciso también notar la naturaleza de la fe, adornada con el título de obediencia, porque el Señor nos llama por el Evangelio, y por la fe le respondemos. Por el contrario, la incredulidad es el colmo de la rebelión contra Dios. En griego se lee literalmente a la obediencia de la fe, porque obedecer a la fe se dice impropia y figuradamente
aun cuando se halle esta expresión una vez en el libro de los Hechos 6:7. Pero hablando correctamente es por la fe por la que nosotros obedecemos al Evangelio. Luego dice en todas las naciones. No bastaba con que él fuese ordenado apóstol para predicar su ministerio solamente a algunos discípulos. Por eso, añade que su apostolado se extiende a todas las naciones. Él se hace llamar más claramente apóstol de los romanos, cuando afirma que éstos están comprendidos entre el número de paganos para quienes él ha sido ordenado ministro. Porque los apóstoles todos tienen en común el cargo de la predicación del Evangelio por todo el mundo, y no permanecen estables en algunas iglesias como los pastores u obispos. San Pablo, aparte del cargo general de apóstol, fue especialmente designado ministro para predicar el Evangelio entre los paganos. Esto no contradice lo afirmado en Hechos 16:6 respecto a que se le prohibió por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia e ir a Bitinia. Tal prohibición no limitó su apostolado, pues por causa del tiempo se le requirió para ir antes a otros lugares, porque la cosecha allí no había madurado lo suficiente. Luego agrega, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. El apóstol presenta aquí una razón muy importante para los romanos, a saber que el Señor había ya mostrado en ellos una señal por la cual se comprendía que eran llamados a la comunión del Evangelio. Por consiguiente, si deseaban hacer firme esta vocación, deberían aceptar el ministerio de San Pablo, quien fue elegido y destinado para eso por elección del Señor. Creo, pues, que estas palabras llamados de Jesucristo son una aclaración, como si entre las dos frases existiera la palabra ¿por qué? De este modo, entre las cuales sois también vosotros, porque sois llamados por Jesucristo. Esto significa que, por la vocación, eran participantes de Cristo, pues es Cristo por quien el Padre Celestial elige como a hijos a todos cuantos quiere hacer herederos de la vida, gobernándolos como el pastor a sus ovejas. Luego agrega a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. El apóstol muestra de una manera bella y ordenada lo que debemos estimar entre nosotros. Que el Señor, por su dulzura y bondad, nos ha recibido en gracia y en amor, que nos ha llamado y que nos ha llamado a santidad. Mas por todo eso, no debemos glorificarnos, sino convertir en deber el seguir esta vocación, puesto que el llamamiento es de Dios. He aquí una doctrina amplia y maravillosa que deseo considerar y analizar brevemente, rogando a cada uno que la medite en sí mismo. Seguramente que el apóstol no nos atribuye la gloria de nuestra salvación, sino que nos hace comprender que ésta procede totalmente de la fuente del amor gratuito y paternal de Dios para con nosotros. Esta es, pues, la finalidad de cuanto dice al comenzar. Dios nos ama. ¿Y por qué motivo podrá amarnos sino por su pura bondad? De eso depende también la vocación por medio de la cual en el transcurso del tiempo, según su sabiduría, se confirma la adopción de aquellos elegidos mucho antes por su gracia. Deducimos, pues, de esto, que nadie puede en verdad contarse entre el número de los fieles si no posee la certeza de que Dios le ama, aunque no sea digno de ello, por ser pobre y miserable pecador, porque siendo regocijados e incitados por su bondad, aspiramos a la santidad, pues Él no nos llamó para ser basuras e inmundicias, sino santos. Primera de Tesalonicenses 4:7. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De todo lo deseable, lo más es que Dios nos sea propicio y favorable, y tal cosa quiere decir la palabra gracia. Después que por Él tengamos prosperidad y buen éxito en nuestros asuntos, y esto se incluye en la palabra paz. Pues
aunque nos parezcan sonreír todas las cosas, sin embargo, Dios está enojado con nosotros. Hasta la mayor bendición se convierte en maldición. El único fundamento, pues, de toda nuestra felicidad es el buen afecto de Dios para con nosotros, porque Él hace que nos gocemos en una prosperidad verdadera y permanente, y que hasta las adversidades contribuyan al avance de nuestra salvación. Por tanto, al desearles el apóstol paz de parte del Señor, da a entender que todo cuanto contribuye a nuestro bien no es otra cosa sino el fruto de la bondad y liberalidad de Dios hacia nosotros. Es preciso no olvidar que el apóstol ora al mismo tiempo para que estos bienes le sean concedidos por el Señor Jesús, pues a Él se le ha otorgado este honor, y Él es no solamente el administrador y dispensador de la benignidad paternal de Dios para con nosotros, sino que actualmente está en todo de acuerdo con Él. Sin duda, el apóstol ha querido decir que es por el Señor Jesús por quien todos los beneficios de Dios llegan a nosotros. Algunos creen que por esta palabra paz debe entenderse tranquilidad de conciencia. No niego que en alguna ocasión quiera decir eso, pero teniendo en cuenta que el apóstol ha querido incluir en esta palabra todas las cosas felices y deseables, la primera interpretación hecha por Bucer es preferible. Así pues, deseando a los fieles todo bien y felicidad, acaba por descubrir, de hecho, la fuente de todo ello, como lo hiciere con anterioridad al decir que la gracia de Dios no solamente nos aporta la bienaventuranza eterna, sino que es la causa de todos los bienes que gozamos en esta vida. Continuamos pues con el capítulo 1. Dice en el versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es a saber, para ser justamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. En el versículo 8 dice primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. El apóstol utiliza aquí un comienzo o insinuación muy conveniente para su objeto, pues da a entender que la alabanza por ellos, merecida públicamente en las iglesias, les obliga de tal manera que no podrían rechazar a un apóstol del Señor sin ofender al mismo tiempo al mundo entero, que ha tenido tan buena opinión de ellos, y si lo hicieran, cometerían un acto inhumano y casi traicionero. Este testimonio debía razonablemente inducir al apóstol a instruirles y enseñarles cómo era su deber, teniendo la certeza de que serían obedientes a sus palabras, y también los romanos, por su parte, se sentirían obligados y como atados para que no menospreciasen su autoridad. Otra razón que él manifiesta para llevarles a la docilidad es el testimonio que les da sobre su verdadero y perfecto amor, pues nada hay tan oportuno para aumentar la confianza en aquel que aconseja que esto, si aquellos con los cuales se desea negociar creen que tal cosa redundará en su provecho. Además, y en primer lugar, es digno de notar que San Pablo alaba la fe de los romanos, relacionándola con Dios, enseñándonos al hacerlo así, que la fe es un don de Dios, porque si la gratitud es un reconocimiento del beneficio recibido, quien da gracia a Dios por su fe, confiesa que la fe procede de Dios. Por eso, cuando veamos que el apóstol, queriendo demostrar su felicidad por el bien ajeno, comienza siempre por una acción de gracias, nos quiere advertir que todos nuestros bienes son beneficios de Dios.
Será por lo tanto bueno habituarnos a estas expresiones suyas que tienden a incitarnos más aún en el reconocimiento de que es Dios quien distribuye y concede por su bondad todos los bienes, y también para que llevemos y alentemos a los demás con nosotros en esta consideración. Pues si eso debemos hacerlo con las más pequeñas de las bendiciones, mucho más lo deberemos hacer en relación con la fe, que no es una gracia pequeña de Dios, ni es otorgada a todos. Observamos también el ejemplo de cómo debemos dar gracias a Dios por Cristo, siguiendo el mandamiento del apóstol a los hebreos en 13:15, porque en su nombre pedimos misericordia al Padre y la obtenemos. Notemos finalmente que él llama a Dios su Dios. Esto es una prerrogativa y un privilegio especial de los creyentes a quienes solo Dios concede este honor, pues este modo de hablar comprende una relación y correspondencia mutuas que son expresadas en la promesa hecha por Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jeremías 30:22. Pero me gusta más restringir esta palabra al estado y cargo que San Pablo ejercía, como si fuera un fruto y aprobación de su obediencia y del servicio que rendía a Dios con la predicación del Evangelio. Así, Ezequías llama a Dios el Dios de Isaías, queriendo decir que el profeta era verdadero y fiel. Isaías 37:4. Por esto mismo es llamado el Dios de Daniel, por excelencia, como una concesión especial, mientras Daniel mantuvo el servicio puro de Dios. Daniel 6:20. Luego dice, en todo el mundo. En cuanto al elogio de la fe de los romanos, San Pablo expresa el testimonio que en favor de ellos daban los fieles y las gentes de bien, como si todo el mundo testimoniase, porque los infieles no podían reconocerles tal derecho y testimoniar así, ya que para ellos eran execrables. Cuando dice, pues el apóstol que la fe de los romanos era predicada en todo el mundo, se refiere a todos los creyentes quienes podían estimarles mucho hablando sinceramente. En cuanto a los perversos e infieles, incluso aquellos que vivían en Roma desconocían a este pequeño número de gentes menospreciadas, y eso no tenía importancia, ni a San Pablo le interesaba su opinión, pues a él tales gentes le importaban muy poca cosa. Luego dice, porque testigo me es Dios. El apóstol muestra por sus defectos lo que es la caridad. Si él no les amase tanto, no hubiese encomendado su salvación al Señor, ni tampoco hubiera deseado con tantas ganas emplear su tiempo en hacerles avanzar en ella. Esta solicitud y este deseo eran señales ciertas de su amor, porque si no procediesen del amor, jamás se encontrarían en el hombre. Mas para poder realzar su autoridad y confirmar su predicación, él sabía cuán bueno era que los romanos estuvieran muy advertidos y persuadidos de verdad de su afecto cordial hacia ellos, añadiendo un juramento, recurso necesario para este fin, que ha de ser aceptado como firme e indudable para que no se pierda en la incertidumbre. Si él juramentó, no es otra cosa que un testimonio. Cuando llamamos a Dios por testigo para dar crédito a nuestra palabra, sería locura negar que el apóstol no haya jurado en esta ocasión. Sin embargo, nunca el juramento invalidó el mandamiento de Cristo. Por eso deducimos que nunca fue intención de Cristo abolir completamente los juramentos, como dicen los visionarios y supersticiosos anabaptistas, sino más bien reducirlos a su verdadera observancia y uso tal y como la ley lo indica. Es un hecho que la ley, al permitir el juramento, condena solemnemente los perjurios y juramentos superfluos. Si queremos jurar como es debido, hagámoslo con sobriedad y con la misma reverencia empleada por los apóstoles. Por último, para comprender la fórmula y modo del juramento usado por el apóstol, sepamos que Dios es llamado como testigo, deseando que por él se haga justicia al hecho que mencionamos.
En otro pasaje, San Pablo dice lo mismo con estas palabras: yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma. 2 de Corintios 1:23. Luego el apóstol dice: al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Como los hombres profanos que se burlan de Dios tienen por costumbre cubrirse con su nombre con tanta seguridad como falta de consideración, San Pablo, para dar mayor firmeza a lo que dice y para ser mejor recibido, habla ahora de su piedad, pues todos aquellos en quienes el temor y la reverencia de Dios imperan sentirán horror al jurar en falso. Además, opone su sinceridad a la máscara de apariencia exterior. Y porque muchos se envanecen con falsas señales, aparentando darse el servicio divino y parecen en verdad servidores, él testifica que su servicio a Dios es honrado. Es posible que el apóstol se haya referido a las ceremonias antiguas en las cuales los judíos basaban todo el servicio a Dios. Quiere pues decir que aun cuando él no lo haga así, no deja por eso de ser un verdadero y completo servidor de Dios, como lo afirma escribiendo esto a los Filipenses. Filipenses 3:3. Nosotros somos la verdadera circuncisión, nosotros que servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesucristo y no confiamos jamás en la carne. Él se gloría, pues, en que sirve a Dios con verdadero temor y humildad espiritual, lo que constituye verdaderamente la religión y el servicio legítimo. Era por tanto muy necesario que San Pablo, como antes lo dijo, diera este testimonio de su temor religioso hacia Dios, para que el juramento hecho por él tuviera mayor peso. Pues cuando los perversos e incrédulos juran, lo hacen sin darle importancia, y los creyentes, por el contrario, lo temen más que a 1000 muertes. Donde existe verdadero temor a Dios, nada puede hacerse que no tenga también para su nombre la misma y grande reverencia. Por tanto, es como si San Pablo hubiera dicho que sabe muy bien lo que significa reverencia y santidad en el juramento, y que jamás invoca a Dios como testigo tal y como lo hacen los profanos. Por eso nos enseña, con su ejemplo, cómo todas las veces que juremos debemos hacerlo con este testimonio de honra y temor a Dios, el cual está en nosotros, para que su nombre, entremezclado con nuestro propósito, tenga su valor. En fin, el apóstol alega una señal para demostrar que jamás honra a Dios por su ministerio hipócritamente. Este era un buen y suficiente testimonio para probar cuán apegado estaba a la gloria y honra de Dios, puesto que, renunciando a sí mismo, pasaba por toda clase de incomodidades, ignominias, pobrezas, muertes y odios con tal de exaltar el reino de Dios. Algunos interpretan estas palabras como si San Pablo hubiese querido alabar el servicio que rendía a Dios en obediencia al mandamiento del Evangelio. Es cierto que el servicio de Dios ordenado por el Evangelio es espiritual, pero la primera interpretación la creo más acertada, es decir, que él dedica su servicio a Dios predicando el Evangelio. Haciéndolo así, se aparta de los hipócritas, que buscan otros fines distintos al de servir a Dios, pues muchos lo hacen por ambición u otra causa parecida, siendo menester que todos procedan con un corazón sano y fiel en este trabajo. En resumen, San Pablo desempeña honradamente su ministerio y por esto acomoda al presente asunto cuando había dicho y afirmado acerca de su piedad. Podemos deducir de estas cosas una doctrina muy útil, que debe acrecentar en mucho el valor de los ministros del Evangelio. Si creemos que ellos rinden a Dios un servicio agradable y de mucha importancia predicando el Evangelio. ¿Y por qué razón deben retardarse en hacerlo, sabiendo que su trabajo es aprobado por Dios y agradable a Dios, de tal manera que Él lo juzga como un excelente servicio? Por último, Él llama al Evangelio el Evangelio del Hijo de Dios, por medio del cual Cristo se da a conocer y es propuesto por el Padre, y cuando es glorificado, glorifica al Padre. Luego,
Él agrega que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol expresa con mayor vehemencia aún su amor, no cesando de orar por ellos. En verdad, era una gran cosa que él no orase jamás sin mencionarlos. Para poder comprender mejor el sentido de estas palabras, entresaco los términos siempre y por vosotros, como si dijese, en todas mis oraciones o todas las veces que invoco a Dios en mis oraciones, me acuerdo de vosotros. No se refiere el apóstol a una invocación común a Dios, sino de sus oraciones por medio de las cuales los fieles, cuando se apoyan en ellas, lo hacen con todo su entendimiento, aislándose de todos los cuidados y distracciones de la vida, puesto que podía muy bien desear y pedir algo sin acordarse de los romanos. Mas todas las veces que oraba, deliberadamente se prepara para hacerlo, recordándolos entre los demás. Habla el apóstol especialmente de las oraciones para las cuales los fieles se preparan expresamente, así como el Señor Jesús lo hacía buscando lugares solitarios para hacerlas. Muestra, sin embargo, su asiduidad, o más bien su continuidad en la oración, al decir que sin cesar ha orado por ellos. Luego dice, rogando si al fin algún tiempo haya de tener paz por la voluntad de Dios y próspero viaje para ir a vosotros. No es verosímil desear sinceramente el provecho de aquel a quien estamos dispuestos a ayudar, según nuestra posibilidad, si después de haber manifestado el cuidado por encomendar su salvación a Dios, no añadiera ahora otro argumento más en testimonio de su amor, es decir, el desear serles útil. Para captar el significado completo y perfecto de estas palabras es preciso leerlas, así, tal como si la palabra también fuera añadida de este modo, rogando también que tenga alguna vez un camino próspero para veros. Cuando dice próspero viaje preparado por la voluntad de Dios, declara no solamente hallar en la gracia de Dios prosperidad para el camino, sino también un viaje feliz, si el Señor lo aprueba. Esta es una doctrina a la cual debemos conformar nuestros deseos. Luego dice, porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Estando ausente, no podía confirmar el apóstol su fe por su doctrina más que escasamente, y por eso es por lo que deseaba verlos, porque siempre se puede aconsejar mejor de cerca que de lejos. Al terminar su pensamiento, muestra que no buscaba su utilidad personal y deseaba verlos para provecho de ellos haciendo tal viaje. Él llama gracias o dones espirituales a cuantas poseía ya en doctrina, exhortación o profecía, pues sabía que las había recibido por la gracia de Dios. En esto demuestra claramente cuál es el verdadero y el legítimo uso de estos dones, por medio de la palabra repartir, porque el motivo por el cual estos diversos dones son especialmente concedidos a cada uno es el que sean compartidos con los demás, como el apóstol lo dice en el capítulo 12, versículo 13 y siguientes, y en 1 Corintios 12, 7. Luego dice, para confirmaros. El apóstol insiste en cuanto había dicho acerca de comunicar o repartir, con objeto de que parezca que les considera como ignorantes de los primeros rudimentos o principios, como si nada supieran de la doctrina de Cristo. Dice, pues, que desea compartirlos con ellos, para ayudarles a pesar de su adelanto en la fe. Todos necesitamos ser ayudados, hasta que Cristo alcance en nosotros la estatura perfecta, como dice a los Efesios 4:13. Luego, él sigue con estas palabras, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. No contento con esta humildad, añade todavía una enmienda, por la cual muestra que no usurpa su autoridad de enseñar de tal modo que no desee también aprender de ellos, como si dijera, procuraré confirmaros según la medida de la gracia que me ha sido dada, de tal modo que la fortaleza de mi fe aumente por vuestro ejemplo y así obtengamos provecho todos. Os ruego que observáis
con cuánta humildad se presenta el corazón de este santo apóstol, al decir que no rehúsa ser fortalecido por los pequeños en sabiduría. Y no obstante, esto no lo dice hipócritamente, porque no existe alguien tan necesitado en la Iglesia de Dios que no pueda aportar alguna cosa en nuestro provecho. Mas nuestro orgullo y nuestra malignidad nos impide recoger este fruto de uno y otro. Tal es nuestra vanidad, y estamos de tal manera embriagados de loco orgullo, que despreciando a los demás, los dejamos a un lado, pensando que nos bastamos a nosotros mismos. La palabra griega empleada aquí significa consolarse mutuamente y a veces exhortar, es decir, alentarse. Me gusta más aceptar con Bucer este segundo significado por relacionarse mejor con lo dicho anteriormente. En el verso 13 en adelante dice: «Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma». En el verso 13 comienza diciendo: «Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros». Puesto que hasta ahora el apóstol afirmó que pedía sin cesar al Señor una oportunidad para verlos, pensando que tal cosa pudiera no parecer sincera al no aprovechar alguna ocasión para hacerlo, les dice que sí ha buscado tal oportunidad, asegurándoles que no ha sido por culpa suya, sino porque le han faltado los medios, pues muchas veces, habiendo tomado esa decisión, algún impedimento se lo ha estorbado. Deducimos de esto que frecuentemente el Señor no permite a sus santos personajes llevar a cabo sus decisiones personales, para ejercitarlos en la humildad, para que miren a su providencia y dependan de ella totalmente. Hablando con claridad, los santos no son realmente dueños de sus decisiones, para que nada hagan ni emprendan sin la voluntad del Señor. Realmente es audacia y presunción llena de impiedad decidir lo que haremos en el futuro, como si todo estuviera bajo nuestra potestad, audacia que Santiago reprende duramente en el capítulo 4, verso 13. Pablo dice: «Empero, hasta ahora he sido estorbado». Al decir que ha sido estorbado, debemos entender que el Señor le presentaba asuntos más urgentes, los cuales el apóstol no podía dejar de hacer sin perjuicio para la Iglesia. Esta es la diferencia entre los impedimentos de los creyentes y el de los infieles. Estos últimos jamás encuentran obstáculos para realizar sus propósitos, hasta que el Señor les obliga con su mano poderosa y les ata en corto, hasta el punto de inmovilizarlos. Pero los otros, tan pronto como distinguen una buena razón contra sus propósitos, la consideran como impedimento. Se detienen, no atreviéndose a emprender nada, sino aquello que consideran un deber y no va en contra de la edificación. Luego, el apóstol dice: «para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles». Ciertamente se refiere a ese fruto por cosechar para el cual el Señor enviaba a sus apóstoles. Él dijo: «Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca». Juan 15, 16. Pues, aunque el apóstol no recoja ese fruto para sí, sino para el Señor, lo llama suyo, porque los creyentes tienen por suyo aquello que sirve para el avance de la gloria del Señor, en el cual tienen su dicha y bienaventuranza. El apóstol dice que ha recogido ya ese fruto entre los otros gentiles, para que los romanos tengan la esperanza de que su llegada no sería inútil, puesto que ya fue muy provechosa para otros. Luego agrega: «A griegos y a bárbaros, a sabios, a no sabios, soy deudor». El apóstol indica lo que entiende por griegos y bárbaros, añadiendo una explicación y diciendo que son los sabios y los incultos. Erasmo lo tradujo bastante bien de esta misma manera:
Mas a mí me gusta más repetir las palabras de San Pablo, tal y como él las escribió. Demuestra por su cargo que no debe culpársele de arrogancia al considerar a los romanos como necesitados de alguna enseñanza, aun cuando estén muy bien aventajados en el conocimiento, en la prudencia y experiencia, tanto más cuanto plugó al Señor obligarle hacia unos y otros. He aquí dos cosas para considerar. La primera es que por una orden y determinación celestial el Evangelio debe ser dirigido y presentado a los sabios, para que el Señor refrene la sabiduría de este mundo, sometiéndola a la sencillez de esta doctrina, suprimiendo toda sutileza espiritual, todo método científico y la vanidad de todas las artes, y haciendo por tanto que los sabios sean domados y equiparados a los ignorantes, para que se conviertan en gente de tal manera humilde y dulce que puedan soportar el ser los compañeros de escuela, bajo la disciplina y conducta de Cristo, quien es el Maestro común, a quienes en otro tiempo no se hubiesen dignado considerar ni como discípulos. La segunda es que los ignorantes no deben ser rechazados en esa escuela, de la que por un vano temor se descartan ellos mismos, pues si San Pablo les ha sido deudor, y es preciso admitir, deudor de buena conciencia, ciertamente él ya pagó la deuda. Por eso ellos encontrarán enseñanzas para las cuales estarán capacitados. Todos cuantos tienen el cargo de enseñar hallarán en esto un método al cual deberán sujetarse, que deben acomodarse también a los ignorantes y a los humildes, dulce y pacíficamente, y siendo así podrán soportar pacientemente las pequeñas necedades y dejarán pasar por alto innumerables cosas que les contrarían y que de otro modo les harían perder valor. Por tanto, necesitan comprender que están obligados hacia los ignorantes, de tal modo que deben sostener cuidadosamente, por causa de la tontería y locura, una gran indulgencia. Luego dice, así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Concluye el apóstol su tema, deducido hasta ahora, referente a su deseo, afirmando que, puesto que es su deber predicar el Evangelio entre los romanos para colocar fruto para el Señor, desea mantenerse en la vocación de Dios mientras Él se lo permita. El verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud. Comienza así el apóstol tomando la delantera y advirtiendo que no se inquieta por las burlas de las personas, sino que procura ensalzar la doctrina del Evangelio para que no parezca menospreciable a los romanos. Ciertamente, da a entender que ella es despreciable para el mundo, al decir que no se avergüenza de ella, mas por este medio los prepara para sufrir el oprobio de la cruz de Cristo, a fin de que no desestimen el Evangelio cuando lo vean como objeto de las risas y burlas de los inicuos. Pero por otra parte, muestra cuán excelente es para los creyentes, porque, en primer lugar, sí debemos apreciar la potencia de Dios. Ella es la que resalta en el Evangelio, y si la bondad de Dios es digna de ser deseada y amada, el Evangelio es el instrumento de esa bondad. En verdad, pues, debemos honrarlo y estimarlo mucho, sabiendo que el poder de Dios merece tenerse en gran reverencia, y por otra parte, siendo el Evangelio el camino de nuestra salvación, debemos amarle. Notemos lo mucho que San Pablo atribuye al ministerio de la palabra cuando asegura que Dios despliega en ella su virtud para salvar a los hombres, porque el apóstol no habla aquí de ninguna revelación secreta, sino de la palabra predicada, de donde deducimos que cuantos rehuyen la predicación rechazan deliberadamente el poder de Dios y alejan de sí mismos su mano poderosa extendida para libertarles.
Por lo demás, la predicación del Evangelio no opera eficazmente en todos, sino solamente cuando el Espíritu, dueño del hombre interior, ilumina los corazones. Por eso, el apóstol añade, a todo aquel que cree. Y en verdad, el Evangelio es presentado a todos para salvación, mas su poder no aparece en todos. Sin embargo, aun cuando él sea olor de muerte para los perversos, no es por culpa suya, sino por causa de la maldad humana. Al mostrar un solo camino de salvación, echa fuera toda otra confianza, y quienes rechazan esta única salvación se condenan por el Evangelio. Así pues, convidando por igual a todos, el Evangelio a la salvación, con razón y rectamente, puede ser llamado doctrina de salvación, porque presenta a Cristo, cuya misión propia es la de salvar lo que se había perdido. Mas quienes rehúsan salvarse por él, es menester que lo sientan como juez. En cuanto a la palabra salud, por todas partes en las Sagradas Escrituras, es puesta a los términos perdición y ruina. Cuando la encontremos en algún pasaje, es menester observar de qué se trata en él. Y como el Evangelio nos liberta de la ruina y maldición de la muerte eterna, la salud del Evangelio es la vida eterna. Luego, el apóstol San Pablo dice, al judío primeramente y después al griego. Bajo la palabra griego, el apóstol comprende a todos los paganos, y así se entiende por la comparación que hace, pues con estos dos nombres ha querido designar a toda la raza humana. Es verosímil que haya elegido entre todas las naciones a Grecia como representante de todos los pueblos, porque después de los judíos, esa nación fue la primera en recibir la participación en la alianza del Evangelio. Además, porque a causa de su proximidad y de su idioma, que era muy conocido, los griegos eran más tratados por los judíos que los demás pueblos. Hay, pues, en este modo de hablar, la figura llamada sinécdoque, por medio de la cual une a los paganos con los judíos en la participación del Evangelio. No obstante, jamás separa el apóstol a los judíos del rango y orden en que Dios los puso, porque ellos fueron los primeros en la promesa y vocación. Les concede, pues, esta prerrogativa, pero les hace compañeros de los paganos, aunque colocándolos en un grado inferior y secundario. Luego dice, porque en él la justicia de Dios se descubre, de fe en fe. Esta es una declaración y confirmación del asunto precedente, es decir, que el Evangelio es el poder de Dios para salvar, porque si nosotros buscamos la salvación, o sea, la vida cerca de Dios, es menester primeramente que busquemos la justicia, por la cual, siendo reconciliados con Él, obtenemos, si Él nos es propicio, la vida que consiste totalmente en su buen afecto hacia nosotros. Para ser, pues, amados por Dios, es preciso necesariamente que seamos justos, pues en Dios hay adversión por la injusticia. Quiere, por tanto, decirnos que nuestra salvación está solo en el Evangelio, porque no existe otro camino por el cual Dios nos justifique y su justicia nos libra de la condenación, porque esta justicia, que es fundamento de nuestra salvación, es revelada en el Evangelio. De ahí que el Evangelio sea llamado potencia de Dios para salvación. Así, el apóstol deduce la causa por el efecto que de ella procede. Notemos una vez más qué tesoro tan excelente y de tanto precio el Señor nos concede en el Evangelio, es decir, la comunicación de su justicia. Dice, por justicia de Dios. Entiendo una justicia por el juicio de Dios, ya que, por el contrario, el apóstol acostumbra a llamar justicia humana la estimada y declarada por la opinión de los hombres, aunque en verdad ésta no sea sino humo. A pesar de eso, no dudo que San Pablo tenga en cuenta y haga alusión a muchas profecías, en las cuales el Espíritu Santo casi siempre celebra y magnifica la justicia de Dios en el reino de Cristo, que estaba por venir. Las otras explican la justicia de Dios por los términos, que nos es dada por Dios, dice él.
confieso que las palabras encierran este sonido. Dios nos salva justificándonos por el Evangelio, aunque de todos modos la primera exposición me parece más conveniente y no deseo discutirlo demasiado. Hay otro punto que merece más nuestra atención. Algunos piensan que esta justicia no consiste solamente en la remisión gratuita de los pecados, sino en parte también en la gracia de la regeneración. Yo entiendo que somos restablecidos en la vida, porque el Señor nos reconcilia consigo gratuitamente, y de esto ya trataremos con más amplitud cuando analicemos el pasaje correspondiente. Además, mientras que el apóstol dice que tenía delante de sí a todos los creyentes, menciona ahora la fe, porque la justicia ofrecida por el Evangelio la recibimos por la fe. Después dice en fe, pues mientras nuestra fe avanza y según aprovechemos en su conocimiento, la justicia de Dios crece también, aumentando en nosotros, siendo, por así decirlo, tanto mejor establecidos y confirmados en su posesión. Desde el instante en que gustamos el Evangelio, contemplamos ya el rostro de Dios feliz y amable, aunque desde lejos, porque a medida que adelantamos el temor en Dios, vemos más clara y familiarmente su gracia, como si nos aproximásemos más a algún objeto para verlo mejor. En cuanto a lo que piensan algunos sobre estas palabras, diciendo que encierran tácitamente una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, digo que eso es un comentario muy sutil, pues San Pablo no compara en este pasaje a los cristianos con los padres que vivieron bajo la ley, sino que se refiere únicamente a nuestro avance en el camino de la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, dice luego. El apóstol demuestra esta justicia de la fe por el testimonio del profeta Habacuc, pues éste, al profetizar la ruina de los soberbios, dice a la vez que la vida de los justos consiste y se afirma en la fe. Porque si nosotros no vivimos delante de Dios más que por la justicia, se comprende que nuestra justicia descansa en la fe. Emplea el tiempo futuro diciendo, vivirá, para indicar la firme perpetuidad de esta vida a la cual se refiere, como si dijese que será no transitoria, sino eterna, pues los perversos, por su parte, están bien engreídos con una vana fantasía de vida. Pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una muerte repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Esa vida, en la cual ellos se apoyan, no es pues más que una sombra fugitiva. Solamente la fe conduce a una vida verdadera. ¿Y de dónde puede preceder sino de aquella que nos une a Dios y coloca nuestra vida en Él? San Pablo no emplearía este testimonio si la intención del profeta no hubiera sido afirmar que nuestra situación es segura y firme. Cuando por la fe reposamos en Dios, ciertamente Él no atribuye a la fe la vida de los creyentes más que cuando éstos, reprobando y condenando el orgullo del mundo, se colocan únicamente bajo la protección de Dios. Es cierto que no trata deliberadamente este punto doctrinal, ni hace mención alguna de la justificación gratuita, pero considerando la naturaleza de la fe, este testimonio está bien y es rectamente aplicado al asunto. Además, el argumento empleado por el apóstol nos obliga a reconocer la existencia de una mutua correspondencia entre la fe y el Evangelio, pues al decir el justo vivirá por la fe, deduce que esta vida se recibe por el Evangelio. Tenemos pues el fin principal de esta primera parte de la epístola, que somos justificados por la sola misericordia de Dios, por la fe. Es verdad que tal cosa no se encuentra todavía expresada literalmente por San Pablo, mas por la deducción que sigue se ve fácilmente que la justicia tiene su fundamento en la fe, si está apoyada en la misericordia de Dios. Veamos los versículos 18 al 23. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque cuando habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. En el verso 18 dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El apóstol presenta ahora un argumento sacado de la comparación de dos cosas contrarias, para probar que la justicia no puede sernos dada ni llegar a nosotros sino por el Evangelio, pues fuera de él demuestra que todos los hombres están condenados. Así, deduce que en el Evangelio solamente está la salvación. Como primer fundamento de la condenación humana, alega que la admirable construcción del mundo y el orden maravilloso de sus elementos han debido incitar al hombre a la glorificación de Dios, y sin embargo nadie exista que cumpla con tal deber, por lo que todos son hallados culpables de sacrilegio y perversa y detestable ingratitud. Algunos creen que siendo esta la primera proposición, San Pablo comienza la deducción de su tema con un llamamiento al arrepentimiento. Mas yo pienso que es ahí donde comienza el combate y la disputa, y que el punto por el cual quiso comenzar fue puesto ya en la proposición precedente, porque el objeto de San Pablo es el demostrar dónde es preciso encontrar la salvación. El apóstol dijo que no podemos obtenerla sino por el Evangelio, mas porque la carne no se humilla voluntariamente hasta atribuir a la sola gracia de Dios toda certeza de salvación, dice que el mundo, en su totalidad, es culpable de la muerte eterna. Siendo así, no será preciso alcanzar la vida por otro camino, pues todos estamos bajo perdición. Además, si todas las palabras son muy medidas y consideradas, podremos con gran ventaja entender mejor la sustancia del asunto. Hay quien, haciendo una diferencia entre los vocablos impiedad e injusticia, piensan que la primera significa que el servicio de Dios ha sido pervertido, y la otra, que la equidad y justicia entre los hombres han sido afrentadas. Mas porque el apóstol relaciona esta injusticia con el menosprecio de la religión, interpretamos las dos palabras significando una sola cosa. También aceptando toda impiedad de los hombres como una figura llamada hipayaque, diciendo infidelidad o impiedad de todos los hombres. Todos quedan convencidos de ello. Él utiliza dos palabras para significar la misma cosa, es decir, la ingratitud hacia Dios, pues se peca de dos maneras. Cuando dice impiedad, eso equivale a deshonra de Dios, y si miramos a la etimología de la palabra griega, traducida por injusticia, queremos decir que el hombre, apropiándose de lo que pertenece a Dios, injustamente les ha despojado su honor. La ira es atribuida a Dios en lenguaje figurado, llamado antropopatismo, que consiste en atribuir a Dios los sentimientos humanos. Aunque la verdad, Él no está sujeto a tales cambios, según se usa en la Escritura. Esta palabra quiere decir venganza de Dios, porque cuando Él nos castiga es como si se mostrase enojado. Esta palabra, pues, no equivale jamás a tal sentimiento de Dios, sino que se refiere únicamente a la opinión del pecador, cuando es por él castigado. El apóstol dice que ella se muestra claramente del cielo, y algunos piensan que las palabras del cielo son un epíteto, equivalente a Dios del cielo o el Dios celestial. Pero yo creo, sin embargo, que ellas significan algo más, porque si el apóstol dijese, por cualquier parte que el hombre mire arriba o abajo, no hallará una sola gota de salvación, pues, como es de largo y ancho el cielo, así la ira de Dios se extiende sobre todo el universo. ¿Qué detiene la verdad con injusticia? Verdad significa verdadero conocimiento de Dios. Detenerla es suprimirla u oscurecerla, y de hacer esto, los hombres están
convencidos y acusados como de un latrocinio. Por eso hemos traducido en latín injustamente, donde San Pablo dice con injusticia. Esta es una frase derivada del modo de hablar hebreo, aunque yo he procurado darle más claridad. Luego, el apóstol continúa diciendo, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. El apóstol se refiere a lo que nos está permitido y determinado conocer respecto a Dios, entendiendo por ello todo cuanto pertenece y sirve para su gloria o contribuye a ella, es decir, todo aquello que debe conmovernos e incitarnos a glorificarle. Por este término, ¿por qué?, afirma que nuestro espíritu no puede comprender a Dios tal y como Él es en su grandeza, porque existe una cierta parte con la cual deben contentarse los hombres, pues Dios acomoda a nuestra pequeñez todo cuanto nos dice y sirve para atestiguar su majestad. Cuantos quieren saber y comprender lo que Dios es, desvarían, pues el Espíritu Santo, perfecto doctor de la sabiduría, no nos conduce sin motivo a lo que se puede conocer de Él. De cómo ese conocimiento llega a nosotros, el apóstol lo dice después. Notemos, sin embargo, que él ha dicho a ellos, o mejor, en ellos, tratando de expresar más claramente su pensamiento, pues aunque utiliza con gusto la manera de hablar hebraica, en la cual la palabra beth significa en, a menudo está en superflua, pues parece que en este pasaje ha querido presentar una prueba capaz de apresar a los hombres tan vivamente que no pueden escapar, porque de hecho cada uno siente ese testimonio grabado en su corazón. Cuando dice porque Dios se lo manifestó, quiere indicar que el hombre ha sido creado para contemplar esta excelente obra, y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que contemplando tan bella imagen del universo pudiera conocer a su autor. Luego, el apóstol pasa a decir, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Dios en sí mismo es invisible, mas para que su majestad resplandezca en todas sus obras y criaturas, los hombres deberían conocerle por ellas, pues muestran claramente que Él es el obrero que las hizo. Por esta razón, el apóstol dice a los hebreos en Hebreos 11:3 que los siglos son como espejos o demostraciones de las cosas que no se ven. No deduce detalladamente todo cuanto puede ser considerado en Dios, sino muestra únicamente aquellas cosas que contribuyen al conocimiento de su potencia y eterna divinidad, pues necesariamente el autor de todo ello no tiene principio y subsiste por sí mismo. Cuando se ha llegado a comprender eso, entonces se extiende que su divinidad no puede existir sin las demás virtudes, puesto que las comprende a todas. Luego dice, de modo que son inexcusables. Se deduce fácilmente de lo anterior, como los hombres pueden aprovechar esta demostración, puesto que es razonable y no podrán escapar a su merecida condenación, obtenemos pues esta conclusión, que la demostración de Dios, por la cual se manifiesta su gloria en las criaturas, es lo suficientemente evidente por su claridad, pero que por causa de nuestra ceguera, ella resulta insuficiente. A pesar de eso, no estamos tan totalmente ciegos como para alegar ignorancia y no ser considerados como culpables de malicia y perversidad. Comprendemos muy bien que existe una divinidad. Deducimos que a esta majestad divina, sea cual fuese, se le debe honor y respeto. Pero sobre esto último, nuestra razón desfallece antes de poder conocer quién es Dios o qué es Él. Por eso, el apóstol en Hebreos 1:3 atribuye a la fe esta luz, para que aprovechemos como es debido la creación del mundo, y no sin razón, pues nuestra ceguera nos impide alcanzar su fin preciso. Vémoslo bastante bien para que no nos sea posible escapar por excusa o réplica. San Pablo demuestra ambas ignorancias, aunque nunca se dejó sin testimonio, porque Él ha dado la lluvia y las cosechas fértiles.
Hay pues una gran diversidad entre el conocimiento que sirve para quitar la excusa y el otro que es para salvación, del cual Cristo hace mención en Juan 7:3, y por el cual Jeremías enseña a los creyentes a glorificarse. Jeremías 9:24. Luego el apóstol dice, porque habiendo conocido a Dios. Ahora, él dice claramente cómo Dios ha hecho derramar en los espíritus de todos los hombres un conocimiento de su majestad. Es decir, que Él se ha manifestado por sus obras, de tal manera que están obligados a ver lo que no buscan en sí mismos, a saber que hay un Dios, puesto que el mundo no ha podido ser hecho por una causa fortuita y tampoco por sí mismo. Mas es preciso notar siempre cuál ha sido el grado de conocimiento en que han permanecido, como lo vemos por las palabras siguientes. Dice, no le glorificaron como a Dios. No podemos concebir a Dios sin su eternidad, potencia, sabiduría, bondad, verdad, justicia y misericordia. Su eternidad aparece por el hecho de que Él es el autor de todas las cosas, su poder porque Él gobierna todo y les da vida, su sabiduría por la disposición armoniosa de un orden perfecto, su bondad porque no existe otra causa capaz de moverle para crearlo todo, y no hay otra razón sino su bondad que puede incitarle a conservarlo y mantenerlo, su justicia por su gobierno y administración de la humildad, demostrado por el castigo de las transgresiones y la justicia de los inocentes, su misericordia porque con una paciencia tan grande soporta la perversidad humana, y su bondad porque es inmutable. Así pues, quien haya tenido algún conocimiento de Dios, le debe toda alabanza, por su eternidad, sabiduría, bondad y justicia. Pero, como los hombres no han reconocido tales virtudes en Dios, sino que se le han imaginado como un vano fantasma, con razón se dice de ellos que villana y perversamente le han despojado de su gloria. También el apóstol añade razonablemente que no le dieron gracias, pues no existe uno solo que no haya recibido de él infinitos beneficios, y aun cuando eso no fuera así, y aun cuando Él no se dignase manifestarse a nosotros, estamos obligados y más que obligados hacia Él. Luego, Él dice, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue quebrantado. Es decir, abandonando la verdad de Dios, se entregaron a la vanidad de sus sentidos por la vivacidad de su ingenio. Aun siendo mucha, es vana y se desvanece como el humo. Por esto, su loco entendimiento, envuelto entre tinieblas, no ha podido concebir cosa alguna pura y recta, sino que se ha precipitado en errores y falsedades. Esta es la injusticia a la que el apóstol se refiere, que los hombres ahogan enseguida por su perversidad, la semilla del conocimiento recto antes de que crezca y produzca frutos. Luego añade, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Los expositores fundan comúnmente sobre este pasaje la opinión de que San Pablo arremete contra los filósofos, quienes adoptan para sí únicamente el nombre de sabios. Piensan por deducción que si la excelencia de los padres es derribada, nada quedará entre los hombres dignos de alabanza. Mas a mí me parece que si la excelencia de los grandes es derribada, nada quedará entre los hombres dignos de alabanza. Mas a mí me parece que han razonado muy a la ligera, porque no ha sido este un pecado que debe atribuirse únicamente a los filósofos, por haberse creído sabios en el conocimiento de Dios, pues tal cosa ha sido común a todas las naciones y estados. No ha existido, en verdad, uno solo que no haya pretendido colocar la majestad de Dios bajo su propio entendimiento, haciendo de Dios algo comprensible para su razón. Esta presunción, digo yo, no se aprende en las escuelas, sino que por estar ligada a nuestra naturaleza corrompida nos acompaña, por así decirlo, desde el seno materno, pues de todos es sabido que este ha sido un mal común en todo tiempo, y que por su causa los hombres hallan
soltado sus riendas, inventando toda suerte de supersticiones. Este es, pues, el orgullo condenado, que los hombres, en lugar de reconocer su humildad y baja suerte, dando gloria a Dios, han querido ser sabios por sí mismos, rebajando a Dios hasta su pequeñez y abyección. Pues San Pablo retiene siempre este principio, que nadie es excluido del servicio de Dios, más que por su propia ignorancia. Como si dijese, por haberse rebelado orgullosamente los hombres, han sido embrutecidos justicieramente por Dios. Además, existe también una razón evidentísima contra la interpretación que yo he refutado. Esta es que el error de representar a Dios por medio de una imagen no ha comenzado con los filósofos, sino que éstos la tomaron de otros, confirmándola con su aprobación. El verso 23 dice, «Y trocaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes». Después de haberse imaginado a Dios conforme a su conocimiento, sería menester un esfuerzo mucho más grande para reconocerle como verdadero Dios. Pero ellos se forjaron un Dios nuevo y ficticio, o más bien un fantasma divino. Por eso es correcto decir que trocaron la gloria del Señor al apartarse del verdadero Dios e hicieron algo así como llamar suyo al Hijo de todo hombre. No hay por qué pensar que esta excusa les sirva de algo, diciendo que ellos creen que Dios está en el cielo y no piensan que sea Dios una imagen de madera, considerándola únicamente como una representación suya para recordarle, pues aun siendo así, eso supone ya un ultraje y aprobio contra Dios, y es absurdo comparar su majestad con tales cosas. Sin embargo, nadie es ajeno a tal audacia y temeridad, ni los sacerdotes, ni los legisladores, ni los filósofos, entre los cuales el más sabio y razonable Platón dejaron de buscar a Dios bajo alguna representación física. Así pues, esta locura humana de querer figurarse a Dios demuestra claramente las graves y necias imaginaciones acerca de Dios, porque han manchado su majestad al hacerle semejante a una imagen de hombre corruptible. Me gusta más traducir así la palabra griega que como lo hace Erasmo diciendo hombre mortal, porque San Pablo no opone solamente la inmortalidad de Dios a la mortalidad del hombre, sino también a la condición muy miserable del hombre, la gloria incomprensible de Dios, el cual carece en absoluto de pecado o mancha. No satisfechos aún con acto tan desgraciado, llegaron a compararle con las bestias, incluso con las más villanas y odiosas, por lo que se hace más clara aún su estupidez. Por lo demás, en cuanto a estas abominaciones, Lactancio, lo mismo Eusebio y San Agustín, ya dijeron bastante, y especialmente este último en su libro sobre la ciudad de Dios. Luego, continúa el apóstol diciendo por lo cual también Dios los ha entregado a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus propios cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad,
de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. El verso 24 comienza diciendo: por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Puesto que la impiedad es un mal escondido dentro del hombre, el apóstol presenta por medio de una demostración todavía más grosera y evidente que no podrán escapar sin una justa condenación, es decir, que por su impiedad los frutos que de ella proceden y de los cuales pueden recogerse testimonios manifiestan la cólera de Dios. Y si la ira del Señor es siempre justa, deducimos que en ellos ha existido algo digno de condenación. De esta manera, Él apresa a los hombres y prosigue convenciéndoles de su deslealtad y apostasía por medio de señales externas, porque desde el instante en que se apartaron de la bondad de Dios, Él se vengó precipitándoles en perdición y ruinas infinitas. Haciendo una comparación de los vicios que entre ellos existían, además de la impiedad que ya les acusó, prueba que, por un justo juicio de Dios, merecen ser condenados. Pues teniendo en cuenta que nada es de mayor honra que nuestro honor, es pecar de gran ceguera el no poner obstáculo alguno para deshonrarnos y difamarnos a nosotros mismos. Es pues muy justo el castigo por la gran ofensa hecha a la majestad de Dios. El apóstol no trata de esto sino al fin del capítulo, y no obstante, presenta el asunto avanzándolo tanto como le es posible, porque era preciso hacerlo valer ampliándolo por todos los medios. He aquí, en resumen, lo que observa, que los hombres demuestran por testimonios infalibles la persecución de la cólera divina, evidenciándose por ello que su ingratitud hacia Dios es inexcusable, porque jamás acabarían por abandonarse y revolcarse en el cieno como verdaderas bestias con deseos tan sucios e infames, a no ser que la majestad de Dios les hubiera abandonado declarándoles la guerra. En vista de que todos estaban llenos de perversidades execrables, el apóstol deduce que existen testimonios muy evidentes de la venganza de Dios en contra suya. Teniendo en cuenta que jamás esta venganza golpea porque sí, injustamente, sino que siempre se conduce con mucha moderación, justicia y equidad, San Pablo afirma que todos están envueltos en una condenación, no solo segura, sino también justa. En cuanto a la manera de cómo Dios abandona al hombre en el vicio, no necesitamos deducirla totalmente de este pasaje. Cierto que no solo les deja ser y lo disimula permitiendo que caigan, sino que caen también por un justo juicio. Él permite, por un lado, sus concupiscencias y por otro, el diablo les conduce y sumerge en la locura. Por esto, utiliza la palabra entregar, empleada usualmente en la Escritura. Quienes suprimen violentamente esta palabra, apartándola de su recto significado, dicen que solo por una autorización o consentimiento de Dios caemos en pecado, pues así como Satán es el ministro de la ira de Dios y algo así como el verdugo, de este modo también es necesario confesar que cuando Él se arma contra nosotros para precipitarnos en el mal, lo hace obedeciendo el mandamiento expreso del juez y no por la astucia. De todos modos, no se deduce de esto que Dios sea cruel o que nos obligue a blasfemar, porque San Pablo dice abiertamente que jamás somos abandonados al diablo o entregados a su poder a no ser que seamos dignos de tal castigo. Solamente existe una excepción que necesitamos saber. Esta es que la causa del pecado jamás viene de Dios,
y que la raíz de ésta reside siempre en la persona del pecador. Es preciso que la palabra permanezca siempre verdadera. Te perdiste, oh Israel, pero en mí está tu ayuda. Oseas 13:9. Añadiendo a la inmundicia las concupiscencias del corazón humano, el apóstol da tácitamente a entender cuáles son los frutos del Espíritu cuando se abandona a su propia conducta. Las palabras entre sí mismos son muy importantes, porque expresan más significativamente cómo los hombres han deshonrado villanamente sus cuerpos, de tal modo que las huellas permanecen grabadas con tanta claridad ante ellos que es imposible borrarlas. El verso 25 dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. En razón del asunto precedente, repite lo ya dicho, pero con otros términos, para mejor imprimirlos en nuestro espíritu. Cambiar la verdad de Dios en mentira es quitar la gloria de Dios. Por tanto, es muy razonable que se llenaran de toda clase de abominaciones por haberse esforzado en despojar a Dios de su honor y cargándole de oprobio. Luego, sigue honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. El apóstol se refiere especialmente al pecado de idolatría, pues no se puede honrar a la criatura religiosamente sin deshonrar perversamente e impíamente a Dios, dando a otros la honra que solo corresponde a Dios, lo cual es un sacrilegio. Es una locura presentar como excusa la necesidad de honrar a las imágenes para honrar a Dios, puesto que Él jamás reconoce esta clase de servicio y nunca lo aceptará como tributado a su divinidad. Y a la verdad, no es al verdadero Dios al que se honra entonces, sino a un Dios falso, imaginado por el hombre. Finalmente lo que sigue, que es bendito por los siglos. Entiendo que lo ha dicho para vergüenza grande y confusión de los idólatras en este sentido, que solamente debe ser honrado aquel a quien nadie debe defraudar ni aun en lo más mínimo. El verso 26 continúa y dice, por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, verso 27, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres. Como si el pensamiento precedente hubiera sido intercalado a modo de paréntesis, vuelve de nuevo el apóstol al tema de la justicia del Señor, que antes comenzó. Primeramente, presenta un ejemplo por medio de este pecado y horrible impudicia contra natura, en el cual aparece que no solamente ellos se prostituyeron brutalmente, sino que sobrepasaron a las bestias trastornando todo el orden natural. Después, hace un largo relato de los vicios que, habiendo reinado en todo tiempo, entonces también dominaban todos con gran desbordamiento. No es preciso detenerse a considerar si cada hombre en particular se contaminó con la cantidad de pecado, pues cuando se trata de reprender en general la villanía y vergüenza del género humano, es suficiente con que ni un solo hombre deje de reconocer alguna mancha en sí mismo. He aquí, pues, cómo es preciso entender esto. San Pablo habla de los pecados que siempre existieron y que principalmente en su época estaban en boga. Por lo general, porque es asombroso ver cómo esta desgraciada inmoralidad que las bestias brutas abominan estuvieran entonces tan extendidas. En cuanto a los demás pecados, todos eran corrientes entre el pueblo. Luego hace un catálogo o enumeración de los vicios que comprendían a todo el género humano, pues aún no siendo todos criminales, ladrones o adúlteros, sin embargo, no existía uno solo exento de alguno. Donde hemos traducido efectos vergonzosos, se lee literalmente en el texto griego pasiones de ignominia o de villanía y deshonra, es decir, cosas vergonzosas y malvadas, incluso para el sentido común de los hombres. Esta palabra
está empleada en oposición. Luego, continúa el apóstol diciendo, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Aquellos que por su maldad cerraron los ojos a la luz de Dios que estaba delante de ellos para no contemplar su gloria, merecen en verdad ser cegados hasta olvidarse de sí mismos y no distinguir lo que les conviene. En fin, es lógico que sean cegados en plena luz, porque nunca tuvieran vergüenza de apagar, estando a su alcance, la luz de Dios que solamente nos ilumina. El verso 28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Es preciso observar esta alusión presentada en infinidad de palabras, por medio de la cual el apóstol demuestra atinadamente la conveniencia y proporción de igualdad existente entre el pecado y su castigo. Ellos no quisieron permanecer en el conocimiento de Dios, el cual únicamente dirige nuestra mente en el camino recto y el juicio verdadero. Y el Señor les dio un entendimiento torcido, incapacitado para discernir y juzgar. Cuando Él dice que ellos no pueden juzgar, es como si dijera que no han cumplido con su deber, aprovechando el conocimiento de Dios, sino que más bien con propósito deliberado apartaron sus espíritus de Dios, es decir, que prefieren sus vanidades a Dios por elección perversa, y por consiguiente que el error por el cual fueron condenados fue voluntario. Luego continúa y dice, para hacer lo que no conviene. Hasta ahora el apóstol no hizo sino presentar como ejemplo un solo pecado execrable, muy conocido en su tiempo, pero no común a todos, y ahora comienza enumerando los pecados de los cuales nadie podrá escapar. Pues como ya digo, aunque no se muestren todos en una misma persona, no existe alguna que esté exenta de alguno de ellos, de tal manera que cada uno por su parte no deje de convencerse de su perversidad. Si antes él calificó los pecados como cosas no convenientes, debemos entender por eso cosas contrarias a todo juicio razonable y alejadas de toda honestidad humana, pues hace notar, como prueba de un entendimiento descarriado, el hecho de que sin inteligencia alguna los hombres se entregaron a maldades hacia las cuales el sentido común debería sentir horror. Desde luego, es una necedad al tratar de colocar ordenadamente los pecados enumerados aquí, tal y como si uno fuera causa del otro, pues la intención de San Pablo nunca fue esta, sino solamente presentar un resumen colocado siempre sin ningún fin especial, aquel que primero se le ocurría. El verso 29 dice, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Indiquemos, pues, brevemente el significado de cada palabra. Por iniquidad o injusticia, entendemos el derecho de humanidad violado por los hombres, porque es preciso dar a cada uno lo que le pertenece. Tenemos dos palabras, al parecer, con el mismo significado, malicia y maldad. Quienes han escrito sobre la significación de estas palabras en lengua griega dicen que la primera, ponerían, equivale a contumacia de maldad, o bien una licencia desbordada en la práctica del mal. La otra equivale a perversidad o tortuosidad espiritual que trata de perjudicar al prójimo. Lo que he traducido por fornicación significa tanto un deseo interno como un acto externo en la práctica del mal. No hay dificultad en las palabras avaricia, envidia y homicidio. Bajo la palabra contienda, el apóstol se refiere a toda clase de pleitos, combates y revueltas sediciosas. La palabra griega kakoteian, traducida por malignidades, significa una notable e importante maldad cometida por el hombre por hábito, cuando se ha endurecido en costumbres perversas por contumacia y mala vida. El verso 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
La expresión aborrecedores de Dios pudiera muy bien significar odiados de Dios, aun porque no hay por qué tomarla así en este pasaje. Porque San Pablo quiere demostrar solamente que los hombres son dignos de condenación por sus evidentes pecados. Designa pues a aquellos que no aman a Dios porque comprenden que su justicia es contraria a sus maldades. Entre murmuradores y detractores existe la diferencia de que los primeros, por sus malas críticas, rompen las amistades de las buenas gentes, inflaman los corazones de los iracundos, difaman a los inocentes y siembran la discordia. Y los otros, por maldad arraigada, no se cuidan del honor de nadie y siendo arrebatados por una cólera sin medida, despedazan a las gentes, tengan o no motivos para hacerlo. Antes se traducía por injuriosos, lo que yo traduzco por malhechores, porque los latinos, así como los franceses, acostumbran a llamar fechorías o malas acciones los ultrajes importantes, como saqueos, latrocinios, incendios y envenenamientos, que es lo que San Pablo quiere decir. La palabra huperépanos, traducida por soberbios, significa algo así como desdeñosos, pues en griego se refiere a quienes por considerarse a sí mismos como muy elevados despreciaban o desdeñaban a los demás, considerándoles como inferiores y no teniendo con ellos relaciones de igualdad. Los altivos son gentes vanamente infatuadas y llenas de vana presunción. El verso 31 sigue diciendo necios, desleales. Estas palabras griegas significan propiamente gentes con las cuales nada se puede hacer y quienes por su deslealtad siempre quebrantan el derecho de sociedad, no habiendo en ellos sinceridad ni palabra ni firmeza en sus propósitos. Sin afecto natural, son quienes suprimen y se olvidan de los primeros sentimientos que la naturaleza pone en el corazón humano, como el amor por sus familiares. En la última señal de corrupción de la naturaleza humana, dice sin misericordia. San Agustín deduce de este pasaje que la misericordia es una virtud cristiana, al revés de cuanto afirman los filósofos antiguos llamados estoicos. El verso 32 dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Aunque los expositores comentan este pasaje de diversas maneras, sin embargo, me parece que la más exacta y cierta es la de que los hombres se han precipitado totalmente en una licencia desordenada del mal, hasta el punto de haber echado fuera todo discernimiento de virtud y de maldad, aprobando tanto en ellos como en los demás las cosas desagradables a Dios, entre el número de aquellas que Dios condenará por su justo juicio. He aquí, pues, el colmo de la perversidad, cuando el pecador es tan desvergonzado que, por un lado, alaba sus pecados y no puede aguantar que se le vitupere, y por otro, aprueba los mismos pecados en los demás, consintiéndolos y aplaudiéndolos. Así, la Escritura, queriendo describir la perversidad más alta, dice de este modo: se alegran haciendo el mal. Proverbios 2:14. Y también te gloriaste en tu maldad. Ezequiel 16:25, Jeremías 11:15. Pues cuando un hombre se avergüenza, hay todavía alguna esperanza de enmienda en él. Pero cuando por una contumacia en mal hacer se encuentra de tal manera endurecido en la impudicia que elogia los pecados, considerándolos como virtudes, no hay ya ninguna esperanza de corrección. Acepto estas palabras en este sentido, porque veo que el apóstol ha querido tratar aquí alguna cosa más grave y perversa que la de cometer simplemente actos pecaminosos, y no podría entender que pudiera significar eso sin referirlo al colmo de la maldad. Cuando los hombres miserables y desventurados como son, habiendo perdido toda vergüenza, defienden intencionalmente y mantienen los pecados contra la justicia de Dios. Hemos escuchado el capítulo 1 de los comentarios bíblicos de Juan Calvino sobre la epístola a los Romanos.
En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 2. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en este canal Gracia Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.